¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo estudio desde el escritorio del pastor. Estamos estudiando los profetas y escritores del Antiguo Testamento y hoy día vamos a ampliar un poquito los profetas del siglo VIII, los grandes profetas menores del siglo VIII, que sería una continuación de la clase pasada. Un breve resumen de las clases anteriores. Dijimos que los profetas, escritores del Antiguo Testamento, con el tiempo adquirieron la fama de ser predictores del futuro, de ver lo que iba a pasar en los últimos tiempos. Pero en realidad dijimos que los profetas y escritores están más enfocados en su propio tiempo y en su propio lugar geográfico donde desarrollaron su ministerio. Esa es la primera lectura de estos libros, es lo primero que debemos hacer. Pero también es cierto que estos profetas y escritores pueden recibir una segunda lectura de parte nuestra, es decir, con el tiempo, por ejemplo, Jesús releyó esos textos y los aplicó a su tiempo, citando varios de los textos de estos profetas y escritores, y también podríamos hacerlo hoy día. Pero primero en su tiempo, segunda lectura, podemos hacerlo en el tiempo actual. También estuvimos revisando algunos términos que aparecen bastante en estos textos, como son Israel, Judá, Jerusalén, Sión, Canaán, etc. Y dijimos, ¿quién es quién en toda esta historia? Dijimos que Israel o Jacob se usan como sinónimos para definir a los descendientes del patriarca Jacob, pero también a las tribus que descienden de los hijos de Jacob. Luego, Israel o Jacob también se hace mención como un reino bajo Saúl, David, Salomón. Judá es uno de los hijos de Jacob, pero también representa a una de las tribus más grandes de Israel. Luego, cuando se divide el reino en dos, 10 tribus en el norte, 2 en el sur, el reino del sur se llama Judá y el reino del norte Israel. A veces se usan los términos en forma separada, pero a veces también en forma conjunta. Jerusalén es la ciudad que el rey David adoptó como capital de su reino. Estaba construida sobre un monte que se llamaba Sión. Entonces a veces se dice Sión para hablar de Jerusalén, pero también para hablar del reino completo. La idea es que pongamos atención cuando estamos leyendo, si se está refiriendo, cuando dice Israel, al norte, al reino del norte, a toda la nación, o se está refiriendo a la historia, al pueblo completo, en fin, en eso hay que poner atención, esa es la idea. Canaán era la tierra donde habitaban los cananeos, donde se estableció Israel como pueblo. Son términos que siempre van a estar mencionándose. Bueno, hay muchos lugares que ustedes van a escuchar mientras leen o van a leer cuando estén estudiando los profetas, ciudades, pueblos, y sería bueno que tengan un atlas bíblico a mano. Es importante señalar que la capital del reino del norte era Samaria, porque se menciona mucho también en los textos proféticos, y el lugar de adoración del reino del norte se llamaba Betel. Ahí estaba establecido el santuario real. Así que debemos estar atentos, como dije, a estos términos cuando estemos leyendo los libros de los escritores proféticos. También mencionamos un orden inicial de cómo separar estos libros proféticos. Dijimos que los podemos dividir en profetas del siglo VIII a.C., que serían Isaías como profeta mayor, Amós, Oseas y Miqueas como 3 profetas menores. En el siglo VII tendríamos otro grupo cuando lo vamos a estudiar por siglos. Estaría Jeremías como profeta mayor, Nahum, Habacuc y Sofonías. Y también tenemos a los profetas del siglo VI a.C., que sería Ezequiel como profeta mayor y Ageo, Zacarías y Malaquías como profetas menores. Hay un grupo de profetas que no se pueden encasillar como en estas otras categorías de siglos. Serían profetas atípicos, como Jonás, Abdías y Joel. Se va a estudiar también en forma separada. Y también dijimos que algunos consideran que Daniel es un libro profético, otros no, pero también lo incluimos en nuestro esquema inicial. Entonces ahora vamos a la clase de hoy, que son la continuación, como dije, de los 3 grandes profetas menores del siglo VIII, porque no hay nada de menor
en los escritores proféticos Oseas, Amós y Miqueas. Solamente tienen menos capítulos que los libros de los profetas mayores, pero son bastante grandes sus mensajes. Dijimos que el mensaje, ¿verdad?, de estos profetas tenía que ver con que la sensibilidad religiosa, la adoración, la fe, es inseparable del comportamiento en el día a día, en la vida diaria. Yo no puedo decir que adoro a Dios, que amo a Dios, y mi comportamiento, ya sea en mi casa, en mi trabajo, en la sociedad, no se condice con eso de que amo a Dios y amo a los demás. Así que los profetas abogaron por la justicia social, por la misericordia, que es amar de una manera profunda, entrañable, apoyar a aquellos que están más desvalidos y, como dije antes, tener una ética que se corresponde al pacto con Dios. Ellos anticiparon un desastre de los reinados Israel y Judá por no haber mantenido la justicia y el derecho para el pueblo, porque es el pueblo de Dios y Dios se preocupa de su pueblo. Y también dijimos que los profetas imaginaron un futuro de bienestar después del desastre. Primero un desastre, después un estado de bienestar. Estudiamos Amós en la clase pasada y dijimos que se reconoce principalmente, en general, como el primero de los profetas menores. Fue judío, es decir, era de Judá, del reino del sur, pero profetizó en el norte, que se llamaba Israel. Y como en el norte había otro reino, otra capital y otro santuario, obviamente el mensaje de este profeta del sur se encontró con el sacerdote del santuario real. Lo leímos la semana pasada. Una cosa que no mencioné, que es muy importante la semana pasada, que quiero rescatar ahora, es que Amós está muy sensible a una sabiduría popular. Es como un conocimiento que tiene la gente, por sencilla que sea, de algunas cosas. Y la sabiduría popular de ese tiempo decía lo siguiente: hasta el día de hoy yo creo que las acciones tienen consecuencias. Es decir, si yo me comporto bien, voy a tener un buen resultado. Si me comporto mal, un mal resultado voy a obtener. Lo que siembro, cosecho, inevitablemente. Y Amós decía que el comportamiento de Israel, del rey de Israel, de los sacerdotes de Israel, de los religiosos de Israel, de los poderosos de su tiempo, los llevaría a resultados terribles y devastadores. Las palabras más conocidas de Amós, dijimos que están en el capítulo 5, verso 24, que dice: pero corre el juicio como las aguas y la rectitud como arroyos impetuosos. Dimos como tarea identificar palabras de juicios y palabras de esperanza en el libro de Amós. Espero que hayan hecho la tarea. Si no lo han hecho todavía, es tiempo de leer el libro de Amós. Vamos a revisar los otros dos profetas menores, entonces, del siglo VIII a.C. Oseas es bastante conocido. Pertenece al mismo contexto cultural e histórico del norte de Israel que Amós, es decir, predicó en el norte. Él tuvo una pasión profética por predicar de Dios, de Yahvé, y todo esto se origina por una experiencia personal muy, muy dramática, que tiene que ver con un matrimonio que es escandaloso y muy molesto. A partir de esto, él enlaza su experiencia personal con el mensaje de Yahvé. A partir del desastre personal, Oseas predica que hay un distanciamiento, una separación, un divorcio entre Yahvé e Israel, que estaban casados por un pacto, estaban enlazados por un pacto, pero Oseas dice que esto se pierde. Esta ruptura culminará en sufrimiento, desalojo y miseria, a través de la invasión, nosotros sabemos ahora, del imperio asirio. El mensaje de Oseas está profundamente comprometido con el pacto sinaítico, el pacto que hizo Dios con Moisés en el monte Sinaí. También se conoce como la ley o los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos, después se explicita, ¿no es cierto?, en Deuteronomio, tiene
inevitables consecuencias de bendición para el que obedece el pacto y maldición para el que lo desobedece. Bendición para el que es fiel al pacto, maldición para el que es infiel al pacto con Dios. El texto más conocido de Oseas, y que usamos los cristianos bastante, está en el capítulo 6, versículo 6. Y este texto Jesús lo cita 2 veces durante su ministerio. En Mateo capítulo 9, versos 12 y 13, y en el capítulo 12, verso 7. Dice así: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Al igual que Amós, en el capítulo 5, versos 21 al 23, Oseas también sospecha y mira con distancia, con recelo, las prácticas de adoración que tenían los israelitas, en este caso en el reino del norte. Es decir, que las actividades de culto, las actividades de adoración, que eran holocaustos, ofrendas, cánticos que realizaban los sacerdotes en representación de los ciudadanos de Israel, lo hacían, pero como un sustituto, como un reemplazante del pacto al que ellos tenían que ser fieles. Entonces, para no cumplir el pacto, ellos hacían ofrendas y holocaustos, pero eso era aborrecible por Dios. Entonces, cuando Oseas habla de misericordia, de amor entrañable hacia los demás, hacia Dios, conocimiento de Dios, está haciendo referencia a que los israelitas tenían que conocer el pacto que habían hecho con Dios, no lo podían desconocer. En la tradición del Deuteronomio, el Deuteronomio es la segunda ley, deutero significa segundo, o una ampliación de la ley o una explicación de la ley. Fidelidad al pacto significaba, según Deuteronomio capítulo 14, verso 28, capítulo 24, versos 19 y 22, significaban o eran equivalentes a generosidad, solidaridad con los prójimos, con los vecinos, y un respeto especial hacia los pobres, hacia los desvalidos, entre los cuales estaban siempre las viudas, porque cada vez que muere el jefe de un hogar, la familia se empobrecía. Las viudas, los huérfanos y sobre todo también Dios decía en el Deuteronomio que había que preocuparse de los inmigrantes, porque cuando un inmigrante llega a un país pierde su idioma, pierde su familia, no tiene seguridades, no tiene redes. Entonces Dios estaba preocupado de que su pueblo se encargara de los pobres, las viudas, los huérfanos y los inmigrantes. Es un mensaje para nosotros también, hoy día como una segunda lectura. Oseas vincula fidelidad al pacto con la preocupación por el prójimo. Fidelidad al pacto no solo significa adoración, significa cuidado por el más débil. Es más, la profecía en Oseas capítulo 4, versos 1 al 3, dice que violar los mandamientos del pacto afecta al medio ambiente, afecta a la creación. Si ustedes van ahí, pueden leerlo con calma en su casa, ojalá lo hagan. Si ustedes van al verso 1 del capítulo 4, se van a dar cuenta que Oseas está haciendo como un texto paralelo con el capítulo 6, verso 6. Este paralelo, como dijimos, fue citado 2 veces por Jesús. Fidelidad y conocimiento de Dios es lo que Dios espera. Luego en el versículo 2, Oseas enumera las ofensas que ha hecho Israel y que tienen que ver con el pacto. Juraron con engaño, mintieron, asesinaron, robaron, cometieron adulterio. Todo eso Dios decía que no quería eso para su pueblo, pero los israelitas hicieron eso. Entonces dice en el verso 3, como consecuencia, Oseas afirma categóricamente que incumplir el pacto de Dios causará una sequía que afectará a la creación y devastará a toda la creación, animales, pájaros y peces. Incumplir el pacto afecta
el mundo en que nosotros vivimos. La violación del pacto conduce a una crisis ambiental. Pestes, virus, enfermedades desconocidas, sequías, inundaciones, en fin, todas esas cosas, dice que están relacionadas con ser infieles al pacto de Dios. Vamos al siguiente profeta, Miqueas. Miqueas es un poco posterior que Amós y Oseas, y vive en el sur, profetiza en el sur, en el pueblo de Moreset-Gat, que quedaba al suroeste de Jerusalén. Los estudiosos dicen que probablemente era un anciano, un líder, un dirigente del pueblo que defendía a los campesinos ante el abuso de los capitalistas de la capital, digamos, los empresarios urbanos de Jerusalén. Su verso más conocido está en el capítulo 6, verso 8, que dice: «Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios». Están bien las adoraciones, están bien los cánticos, pero esto es lo mínimo. Por aquí partimos, dice Miqueas al pueblo. Estas palabras de Miqueas están concluyendo un poema más largo, son los últimos versos, y que reflejan la forma en que Judá estaba contradiciendo la voluntad de Yahvé. Así que él hace una invitación, siempre el profeta hace una invitación al arrepentimiento, para que sean fieles al pacto y practiquen la justicia. El tercer imperativo, humíllate delante del Señor, ser humilde delante del Señor, no significa ser manso para que abusen de ti, sino una disposición a someterte a la voluntad de Dios. Eso es lo que está enseñando Miqueas al pueblo de Dios en su tiempo. Y al igual que Amós y Oseas, Miqueas, en este resumen que hace del pacto, lo contrasta en los versículos 6 y 7 con los sacrificios que eran presididos por sacerdotes, que más bien eran representantes del sistema dominante que representantes de Dios y que no estaban interesados en las necesidades de los prójimos. Un resumen del mensaje de los tres grandes profetas menores que revisamos en la clase pasada y en esta. Amós usa, al igual que Oseas y Miqueas, un grupo de términos que son parecidos. Muy interesante, están hablando de lo mismo, a la misma gente y el mensaje es el mismo. Amós, en el capítulo 5, verso 24, habla de justicia y rectitud. Oseas, en el capítulo 6, verso 6, habla de misericordia y conocimiento. Miqueas, en el capítulo 6, verso 8, habla de justicia y misericordia. Eso es lo que Dios pide a su pueblo y por no haber cumplido eso, Dios está determinando un juicio sobre su pueblo, un desastre inminente. Entre estos términos que usan los profetas hay algunos matices, por supuesto, pero todos apuntan a lo mismo: ser solidario, que las personas que tienen sean solidarios, no que le den migajas, sino que sean solidarios con las personas más vulnerables de las cuales ellos sacan provecho, porque los poderosos siempre se aprovechan de los débiles. Porque en una ideología que se autojustificaba, los poderosos consideraban a los pobres como material adecuado para la explotación y una mano de obra barata, como se considera hoy día a los extranjeros en nuestro país. Se les da mucho trabajo, nunca he preguntado cuánto le pagan, pero estoy casi seguro que es mucho menos que lo que deberían pagar. Y los profetas en ese tiempo animan a la gente, a la clase dominante, a que usen una práctica alternativa y que se base en la solidaridad con el prójimo. Los profetas hablaron con celo, con un poco de molestia contra la forma en que se organizaba su sociedad. Los explotadores se aliaban y se beneficiaban del gobierno de la élite, de unos pocos, los reyes, los sacerdotes, los escribas, una vergüenza, personas que deberían estar para cuidar, usaban su poder para aprovecharse del resto. Estamos hablando del pueblo de Dios en el siglo VIII. Nuestra mente inmediatamente puede venirse a este tiempo, o a tiempo pasado, o tiempo futuro. Primera lectura al tiempo del siglo VIII. Pero no podemos evitar que nuestra mente vaya al presente.
Este mensaje, tan celoso, con un poquito de molestia, colisiona con la clase dominante. Y como ustedes recuerdan, Amós fue echado por el sacerdote de Betel, por decir estas palabras duras. Ya lo vimos antes, no lo voy a revisar hoy día. Pero Oseas indica que este poder no estaba siendo respaldado por Dios, no estaba bendecido por Dios. Dice así él en capítulo 8, verso 4. Establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Acción y consecuencia. Miqueas ataca la acumulación de riqueza de algunos de sus compatriotas. Todo lo cual, dice Miqueas, les conducirá a un desastre, a un triste final. Son conmovedoras las palabras de Miqueas a las élites explotadoras. Oíd ahora estos jefes de la casa de Jacob, capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, por soborno, son sobornados. Sus sacerdotes enseñan por precio, por intereses económicos, no por interés de hacer la voluntad de Dios. Sus profetas adivinan, pero por dinero. Y para peor, se justifican diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No nos vendrá ningún mal, porque somos representantes de Dios, estamos ungidos por Dios. Graso error. El futuro no será bueno para ellos, dice en el versículo 12. A causa de vosotros, Sión será un campo arado, Jerusalén se convertirá en montones de ruinas y el monte de la casa se cubrirá de bosque. Es decir, va a quedar totalmente deshabitado y va a empezar la naturaleza a recuperar el espacio que había sido quitado. Este último verso es de vital importancia porque un siglo más tarde es citado en defensa del profeta Jeremías, quien había criticado también al sistema establecido una vez destruido el reino del norte, se volvió a establecer esto en el reino del sur. Jeremías lo condena y para justificar, para defenderlo, se usa este versículo que acabamos de leer. ¿Qué les parece si al terminar ya en la parte final de esta clase vemos una aplicación para hoy día de este mensaje? Como dijimos, en nuestra costumbre leer los textos proféticos inmediatamente aplicándolos a la realidad actual. Siempre es importante recordar, esto fue escrito para otro tiempo y para otro país. Pero no podemos negar que al leer estos textos como que hay ciertas cosas que se parecen a las que nosotros estamos viviendo y alimentan nuestra imaginación. Y nos hace ver las cosas que nosotros estamos viviendo como iglesia, como sociedad, como país, como planeta. Así que, sí, en estos tres escritos o profetas escritores, nosotros podemos usar una segunda ola de interpretación o imaginación profética para nuestro tiempo. Una primera cosa que nosotros deberíamos considerar como para aplicar en nuestro tiempo es que ellos imaginaron o denunciaron que los que manejaban los sistemas sociales de su época tenían que dar cuentas a Yahvé. Lo mismo va a pasar con la gente que hoy día está en autoridad. Está bien que aspiremos a tener autoridad y crecer, pero tenemos que tener cuidado para qué queremos ese tipo de cosas. Fue un gran acto de imaginación. Decir, oye, las cosas no son así como están funcionando, las cosas están mal. Y lo hicieron antes de tiempo, a tiempo y después de tiempo. Los profetas sentían que la gente que tiene el poder en una sociedad tiene que usarlo para servir, porque Dios les va a pedir cuenta de cómo están administrando el poder. Llámense pastores, sacerdotes, políticos, empresarios. El que tiene poder, Dios
está pendiente de lo que está haciendo y le va a pedir cuenta. Esa es una segunda lectura que nosotros podríamos hacer para nuestro tiempo. Pero no solamente hay análisis y crítica social, también hay otras dos cosas que tenemos que considerar. Los profetas conectan las consecuencias inevitables de un sistema humano corrupto con la ley de Yahvé. Aunque parece que no tienen nada que ver, están relacionadas de acuerdo a los profetas. Los profetas no están prediciendo el futuro, pero sí saben que nada bueno puede venir de prácticas y políticas injustas. Siempre algo va a colapsar allí. Los profetas están seguros de que un triste final espera a una sociedad que viola la voluntad y los propósitos de Dios, que son claros en la Biblia. Si nosotros no lo sabemos, deberíamos estudiarlo y en eso estamos. Así lo expresan los profetas. Amós lamenta el final lamentable que llegará al sistema en el cual él está viviendo. Ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor, muchos serán los cuerpos muertos y en silencio serán arrojados en cualquier lugar. Oseas imagina este desprecio de Yahvé hacia Israel, diciéndolo así, y dijo Dios, llámalo Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Oseas capítulo 1, verso 9. Miqueas, por su parte, imagina una falla sistémica de la economía. En aquel tiempo se os dedicará un refrán y se os entonará una lamentación diciendo, del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la heredad de mi pueblo. Cómo nos quitó nuestros campos. Los dio y los repartió a otros. Miqueas capítulo 2, verso 4, oráculos, esta declaración de las nefastas consecuencias de un nefasto proceder, saben que van en contra, ¿verdad?, de los propósitos de Dios y que uno no se puede esquivar de eso, no se puede escapar de eso. Ni siquiera para aquellos que son más inteligentes y tratan de arreglar los números, las cosas, inevitablemente van a tener que dar cuenta. Tercero, que podemos aprender del estudio de los profetas para nuestro tiempo, es que los profetas tenían una visión alternativa de cómo podían funcionar las cosas. Esto es lo que significan las palabras que leímos antes: misericordia, juicio, humildad, rectitud, conocimiento de Dios. En el contexto de los profetas era difícil construir una realidad distinta a la que habían construido los poderosos, los reyes, los sacerdotes, los escribas. Bueno, les pido disculpas, ya que a nuestro vecino se le ocurrió ponerse a trabajar a esta hora, por el ruido molesto que puede estar de fondo. Bueno, como dijimos, en el antiguo contexto histórico de los profetas era difícil construir una realidad distinta. O sea, tú estás viendo la realidad y la realidad te dice otra cosa. Las cosas son así. Los poderosos, los reyes, los sacerdotes, los escribas dicen que las cosas son así. Entonces es difícil tener otra expectativa. Más encima, si todo un sistema es bendecido por la religión oficial. Los religiosos se sentían tan elegidos por Dios, que pensaban que nunca iban a recibir la condenación de Dios. Así que vivían como si nada les iba a pasar. Pero estos grandes profetas menores del siglo VIII sabían que esta afirmación no estaba originada o no venía de Dios, sino que era una construcción propia, egoísta, de parte de quienes estaban controlando los medios. Así que ojo con las noticias. Como dice uno de mis hijos, cuando veas una noticia, pregúntate quién está ganando con esta noticia. O sea, no crea todo lo que dicen los noticieros. Créale a lo que dice la palabra de Dios. Busque, averigüe. Sobre todo ahora que hay fake news en las redes sociales, tampoco crea todo lo que aparece ahí. Averigüe, balancee, discierna qué es lo que está pasando ahí. Los profetas
de ese tiempo y de este tiempo tienen la tarea de pensar, de hablar, de analizar y anticipar cosas más allá de lo establecido. En el caso mío, después del estallido social en Chile, como que todo era negro. Gracias a Dios cayó el estudio acerca de los profetas y me dice, sí, hay un desastre, están las cosas mal, puede que empeoren y con justa razón. Quizás Dios está interviniendo en ello, porque lo más fácil es echarle la culpa al diablo, quizás es la voluntad de Dios, porque como dice Amós, no hay ningún mal en la ciudad que Dios no haya enviado. Espero que lo hayan leído. Pero nosotros podemos saber que después de la tormenta viene una calma, después del llanto viene el júbilo. Pero la crítica, la denuncia, el tirón de orejas de los profetas no era bienvenido en su tiempo. Como dije, un indicador de esto es cuando al profeta Amós lo vuelven a echar y le dicen, no vuelvas a profetizar en Betel porque este es santuario del rey, tú no eres bienvenido aquí nosotros tenemos nuestro sistema y no funciona, así que mejor te vas. Este es un templo del reino, el templo no le pertenecía a Dios, el templo era del reino. Capítulo 7, verso 13. Como digo, había esperanza para el futuro en la voz de los profetas. Amós, por ejemplo, imagina una recuperación de la dinastía davídica después de su caída, porque eso se perdió todo, pero que se iba a recuperar. Dice así, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en tiempo pasado. Más adelante dice, ciertamente vienen días cuando el que ara alcanzará al segador. Es decir, tanta es la abundancia que el que va cosechando se van pisando la cola, como decimos acá, porque es demasiado. Los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. O sea, abundancia total. Más encima traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Ellos edificarán las ciudades asoladas, las habitarán, plantarán viñas y beberán de su vino y harán huertos y comerán de su fruto. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de la tierra que yo les di, ha dicho Jehová tu Dios. Por su parte, Oseas dice que espera una agricultura revitalizada, porque todo procede de la tierra, el alimento del cual comen los animales, y nosotros también nos alimentamos de la tierra. Y todo esto después de una sequía radical, donde quedó todo destruido. Dice así, Oseas, en aquel tiempo yo responderé, dice Jehová, responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. Es decir, habrá una abundancia. Tendré misericordia de Lo Ruama, y diré a Lo Ami, tú eres mi pueblo, y él dirá, Dios mío. Al principio dice, tú no eres mi hijo, no eres Lo Ami, no eres mi hijo, no eres mi pueblo, pero al final dice, sí lo eres. Tú eres mi pueblo, después de la desgracia. Miqueas, por su parte, es testigo de la disposición de Dios para perdonar con compasión, con fidelidad, con lealtad, porque en eso Dios no cambia. Dios hizo un pacto, Dios se comprometió con su pueblo, Él no cambia. Los que cambian somos los que hemos recibido los beneficios del pacto. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Mantendrás tu fidelidad a Jacob y a Abraham tu misericordia, tal como lo juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Grande es Dios, su fidelidad es para siempre. Pero ojo, las promesas no llegan, de acuerdo a las imágenes poéticas de los profetas, demasiado pronto, se demoran. La bendición y la esperanza siempre viene después del desastre, porque si llegan demasiado pronto, solo sirven para apoyar las ilusiones de las personas que se acomodan hoy día. ¿Ves? Si no pasa nada, yo hago esto y no hay consecuencia. Entonces, tiene que venir una consecuencia trágica para que las personas aprendan y luego de eso
puede venir la bendición. Concluyendo, en estos tres grandes maestros del siglo, de estos grandes profetas menores y maestros, ¿verdad?, para nosotros hoy día del siglo VIII, podemos encontrar un mensaje para ayer y para hoy. Esto es, primero, una vida que no está de acuerdo a los propósitos de Dios no puede permanecer. Dios no va a permitir y Dios va a intervenir. Y, como dije, cuando las realidades de la iglesia o de una sociedad contradicen los propósitos de Dios, tal contradicción tiene resultados lamentables. Me acordé mucho, mientras leía esto, de las palabras del apóstol Pablo a los Corintios y a los Gálatas, cuando les dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Pero, después del desastre, Dios tiene buenos planes para la persona que se arrepiente. Si se dan cuenta, el mensaje tiene juicio y esperanza. Y es muy diferente a lo que nosotros nos toca vivir. Por supuesto, también lo fue para los profetas del siglo VIII. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana para seguir avanzando en el estudio de los profetas menores y luego los mayores de este escritorio del pastor, hoy día desde el templo. Gracias por haber estado con nosotros.